Ya de chico ya tenía una personalidad como la que tiene ahora. Vos fíjate qué desenvuelto que es, cuando le hace las notas, cuando le ve las ganas que tiene él de ser siempre el primero, ¿no es cierto? No, nosotros siempre fuimos demasiado unidos, siempre, hasta el día de hoy, en un barrio común, corriente, y era todos los días la pelota, ¿no? Y siempre compartiendo, ¿viste? Entonces éramos muy aferrados. Él le gustaba poner a veces que lo pusiera de número 9, ¿no? Claro, como era grandote, y yo decía que no, que él tenía que ser arquero porque con la altura que tenía aquel, la capacidad que tenía, y arquero en esa época mucho no había. Tenía 10 años y lo vinieron a buscar, que lo querían, y mi papá dijo que sí, y mi vieja dijo que no, que era muy chiquito. Nosotros teníamos un técnico acá, se llamaba Cacho Gonzalo, que era el que había llevado a Orteguita a River. Nosotros, como nos costaba viajar a Buenos Aires, había él armado un plan de trabajo en Buenos Aires que se probaba 2 días en cada club. El único que nosotros éramos hincha independiente, River le dijo venir el mes que viene, Boca dijo bueno, termina el verano y se vienen porque no había cupo pensión, y Independiente le dijo si tenés el bolso, quédate. Y nosotros éramos hincha independiente, y así Emi eligió Independiente porque era hincha, y se quedó esa semana, ya se quedó, y nosotros a la semana siguiente le llevábamos los bolsos, todo. Tuvo la desgracia de ir a Boca y no quedar, y en River no quedar, y la suerte después de agarrar a Dos Santoro, un tipo que sabe mucho, y dejarlo. Y bueno, y ahora fíjate dónde llegó, ¿no? Él se esmeró muchísimo, me acuerdo los primeros entrenamientos se le caían algunas lágrimas, porque los compañeros que estaban con él podían hacer los ejercicios sin ningún problema, y a él, como no estaba trabajado, le costaba mucho. Acostumbrado a estar al lado de los padres, un chico que tenía mucho cariño de la parte de ellos, tenía a su hermano, y que tenía que venir a vivir a la pensión. Emi inaugura la cancha 1 del predio Independiente, la 1, que era un billar. La inauguran, el partido ataja Emi y se quiebra el quinto metatarsiano. Tuvo todo el verano con una félula de la punta del pie hasta acá arriba, pasando la rodilla. Y mi vieja le decía, Emi, venite. No, mamá, yo quiero atajar. Emi, venite. No, yo quiero atajar. Fue a sacar del arco, y bueno, ahí tuvo la lesión, pero la tomó con mucha tranquilidad y pensando ya pronto en la recuperación, y eso lo llevó rápido nuevamente a retomar su ritmo. Llamalo a Emi, porque lo sacaron entre tiempo y estaba llorando mal. Uy, nosotros no sabíamos cómo estábamos, no sabíamos qué le había pasado, ¿viste? No, que me sacó porque tuve un error, y lloraba. Era chiquito. Esas cosas las pasan solo, con 14, 15 años, ¿viste? Era muy cruel. Fue en una jugada que creo que ya venía arriesgando mucho de salir jugando, que le jugaba, y yo ya le había llamado la atención con que no arriesgue tanto ahí abajo con la pelota, y después tomo la decisión, como la he tomado muchas veces, en la semana seguramente habremos hablado, como he hablado con todos los jugadores, para que entienda cómo es esto. Si bien uno le daba libertad para jugar, pero había momentos que tenía que arriesgar, momentos que no tenía que arriesgar. Yo lo tuve en la selección en los partidos amistosos y previo al campeonato que estaba en Sudamérica. Después nos enteramos de que lo vio un scout del Arsenal y se lo quería llevar para Inglaterra. Y bueno, le ofrecieron una prueba allá en Inglaterra, que fuimos los dos tuvimos 10 días allá, y bueno, la estuvimos juntos ahí, conversando, luchándola. No quería saber nada de ir a otro país que no conocía el idioma. Y además tenés una oportunidad de que todos los días no se presenta, y no se le presenta a cualquiera. A veces el tren pasa una vez, te golpea, y si vos no lo tomaste, quedaste afuera.
Y bueno, por suerte lo logré convencer. El problema era que él se tenía que ir a otro país y no tenía nadie al lado. Y yo le decía, Emi, tenés algún problema, te traes a tu mamá, te traes a tu papá, te traes a tu hermano, vas turnando, hasta que te vas amoldando y ya después que te amoldaste no vas a tener problemas. Algo lindo acá en el club, le preguntaron cuál era la meta de Emi, ¿viste? Como motivación. Y le dijo 3 cosas, que quería ser el 1 en la Copa América de la selección, quería estar entre las 5 mejores atacadas de la Premier League y tener 10 arco en cero. Que al otro día amaneció y tenía eso pegado en una foto en el locker del vestuario. Mentalmente yo soy muy fuerte y siempre sabía que las calidades y la cualidad la tenía. Nunca bajé los brazos. Es algo que me caracteriza más como lo físico y lo mental. Fui año a año progresando, yendo a préstamos, jugando. Me costó un poquito más de lo que yo esperaba, pero al final lo logré.